Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme. Es un privilegio poder llegar hasta sus casas. A todos aquellos que nos escuchan, bendiciones de parte del Señor. Espero que estén teniendo un buen tiempo de Pascua, un tiempo de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de ese tema, pero déjenme orar antes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias porque por Él tenemos acceso directo ante tu presencia. Gracias por haber borrado todos nuestros pecados y nuestra maldad, porque podemos estar delante de ti sin culpa alguna, Señor. En el nombre de Jesús te cedo este tiempo y este espacio para que tú hables a través de mi boca y dirijas mis pensamientos. Amén. Hoy vamos a estar en Mateo 21 y voy a leer solamente unos pasajes, unos versículos empezando en el 23 y dice así: Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Voy a leerlo otra vez, la pregunta. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. Respondió Jesús, la autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Para este entonces ya los ancianos y sacerdotes estaban buscando una manera de cómo atrapar a Jesús en alguna blasfemia, en alguna mentira que quebrara alguna ley de la ley de Moisés. Entonces, no podían encontrar algo, entonces vienen aquí. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho haces lo que haces? Y ellos estaban tratando de encontrar una razón de por qué, o de excusar, una razón de cómo excusar la muerte de Jesús, porque ellos querían ya matarlo. Estaba haciendo mucho ruido y hacía mucho ruido porque él estaba introduciendo algo nuevo al pueblo judío. Estaba introduciendo a Jehová, al gran yo soy, como nuestro Padre. Era un cambio total, era un cambio distinto y cuando viene un cambio siempre hay resistencia. Y siempre va a haber resistencia de los líderes, de aquellos que creen o que creemos que estamos en lo correcto y vamos a tratar de oponernos a ello lo más que podamos hasta no resistir. Pero cuando algo viene de Dios, Dios se va a asegurar que lo que Él quiere hacer en la iglesia se lleve a cabo. No importa si nosotros o los maestros religiosos o los sacerdotes se opongan a ello. Y era lo que estaba sucediendo aquí. Jesús venía a introducir al Padre. Y para nosotros cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, creemos que el pueblo judío estaba de acuerdo o que creían en el Padre y no es así.
Los judíos no tenían una relación de hijo a padre como nosotros lo tenemos hoy. Ellos tenían una relación de un pueblo a su Dios. Lo repito, de un pueblo a su Dios, mas no tenían una relación como la cual nosotros podemos tener de hijo a tu padre amoroso. Y para ellos era algo, híjole, un cambio total que no lo pudieron soportar. Y la mejor manera de cómo deshacernos del problema era matar a Jesús. Pero no sabían que lo que Jesús vino a hacer venía de parte de Dios. Y el cambio que tenía que pasar iba a pasar aunque ellos estuvieran de acuerdo o no. Y voy a introducir esto bueno, me voy a desviar un poquito del tema, pero habemos a veces pastores que nos oponemos a lo nuevo, que nos oponemos, nos cuesta mucho el cambio, nos cuesta mucho la transición y debemos de ser personas como una plastilina, dispuestas a ser moldeados, dispuestas a cambiar, dispuestas al progreso, no a que cambie la palabra de Dios. No me estoy refiriendo, la palabra de Dios nunca va a cambiar, los principios bíblicos nunca van a cambiar, pero la manera de proyectarlos, la manera de expresarlos, la manera de introducirlos, sí tiene que cambiar, porque estamos cambiando y la iglesia está cambiando y debe de cambiar rápidamente, así como la sociedad está cambiando. Lo repito, no estamos cambiando la palabra de Dios, no estamos cambiando los principios, estamos cambiando la manera de cómo proyectamos a la iglesia, de cómo la ponemos afuera. Y tenemos que hacerlo porque si no nos estamos quedando atrás y nos negamos al cambio. Y yo sé, yo lucho con el cambio, pero si queremos alcanzar a las nuevas generaciones, tenemos que entender que los tiempos han cambiado, pero no los principios, y no nos opongamos al cambio. Pero volviendo al tema acerca de Jesús, entonces ellos buscaban una excusa para matarlo. Y vamos a ir ahora a Mateo, ahí mismo, el 26. Mateo 26. Y aquí ya estamos hablando de cuando Jesús es llevado ante el concilio. Ya aquí ya han arrestado a Jesús, ya lo llevan, ¿verdad? A que lo juzguen. Y entonces están los religiosos habían contratado personas para que dieran un falso testimonio, pero miren que en el 60 dice: sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Aunque quisieron tratar y trataron de hacer que personas hablaran un falso testimonio en contra de Jesús, no pudieron usar ninguno. Y me imagino que estaban súper enojados. Pero miren aquí, voy a seguir leyendo. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cambió. Ya no estaban hablando acerca del templo ni nada. Y fueron directos a donde querían ir. Queremos que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Aquí Jesús realmente en pocas palabras o en una manera sutil le declara, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y claro que esto fue la razón por la cual Jesús es crucificado. Si alguna vez te has preguntado cuál fue la razón o la excusa que el pueblo judío pusieron para matar a Jesús o crucificar a Jesús, esta es la razón, porque Jesús dijo que era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Una vez más, volviendo a lo detrás, no dijo que era el pueblo de Dios, sino era el Hijo de Dios, haciendo a Dios su Padre, introduciendo una vez más Jesús al Padre, a un pueblo que estaba acostumbrado a tratar a Dios de lejos. Tú di lo que quieres y nosotros haremos. Pero no había una relación entre ellos. Había una relación de deberes, de leyes. Y Jesús vino a cambiar eso. Jesús vino a cambiar esa relación. Ya no más somos de Dios. Dios sigue siendo nuestro Dios, pero Él quería una relación de padre a hijo. Y voy a ir a Juan 19. Juan 19:7. Dice, los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Una vez más, Él debía morir porque dijo que era Hijo de Dios y para ellos era una blasfemia. ¿Cómo alguien iba a decir que era Hijo de Dios? Y no podían entender que Dios estaba cambiando algo, que Dios ya estaba cansado de los sacrificios que para ellos en el corazón no se significaban nada. Simplemente era, ok, voy a matar la oveja y que, ¿verdad? Mis pecados ya son cubiertos por un año más y vámonos. Pero no había esa relación de padre a hijo, no había esa comunión. El pueblo de Israel desde el principio siempre le decía a Moisés, tú habla con Dios, porque ellos iban a morir si estuvieran con Dios. Siempre que hicieron un intermediario, siempre había un sacerdote, un profeta, un líder que intervenía por el pueblo. Y Dios se cansó. ¿Por qué? Porque el único que estaba teniendo la comunión y la relación con Dios era el líder, era el profeta, era el que Dios, ¿verdad? El intermediario. Pero ¿qué acerca del pueblo? Ellos tenían un corazón terco y un corazón duro. Entonces Dios ya no estaba teniendo esa comunión, esa reverencia, ese amor, esa gloria que Dios quería de ellos. Entonces envía a su Hijo Jesús y cambian todas las cosas. El pueblo de Israel ya sabía que venía Jesús, ya sabían de un Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban era totalmente contrario a lo que ellos esperaban. Jesús venía como una persona humilde, como una persona de corazón humilde introduciendo al Padre, y ellos querían a un rey que los llevara a conquistar más cosas. Buscaban a un líder. Y Dios ya no quería un líder. Ellos estaban yendo por el lado equivocado. Dios ya no quería más así. Voy a ir a Juan 5. Juan 5:16 dice,
Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. ¿Verdad? No hay nada que decir. Ellos simplemente buscaban algo más, porque aún ellos mismos, si leemos bien, algunos de ellos violaban esa ley. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Si alguna vez te preguntaste cuál era la razón por la cual Jesús murió, en realidad es la excusa, porque nosotros sabemos muy bien que Jesús nadie le quitó su vida, Él la dio por nosotros. Él venía con una orden del Padre Celestial. Todo lo que Jesús vino a hacer y hizo en esta tierra era porque el Padre ya le había dado esa orden, esa autoridad para hacerlo. Jesús vino a cumplir los planes de Dios en esta tierra, pero humanamente se necesitaba una razón o una excusa para matar a Jesús, y esta era la excusa que los judíos usaron, que Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios. Ahora voy a ir ahí, pero si no me equivoco, en Juan 16, no, es Mateo 16, 16. Déjenme ver si es esa escritura. Mateo 16. Sí es. Voy a leerlo desde el 13. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea a Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Allí una vez más vemos que Jesús nos declara quién Él es. Era el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa revelación solamente viene a través del Padre, del Espíritu Santo hablándonos. Y nosotros tenemos que tener esa misma revelación de quién es Jesús para nosotros. No sé si tú estás escuchando por primera vez este canal, pero es un buen tiempo para compartir este video a aquellas personas que nunca han escuchado del Evangelio. Es el tiempo de hablar del sacrificio de Jesús. Nosotros los cristianos sabemos que el sacrificio que Jesús vino a hacer era porque Dios ya estaba cansado de los ritos del Antiguo Testamento donde mataban a un cordero. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en el Antiguo Testamento se habla del Cordero que se sacrificaba para cubrir los pecados de las personas. Pero ahora Jesús hace un sacrificio de una vez y para siempre, sin necesidad que de nosotros volvamos a hacer sacrificios. Y ese sacrificio de la cruz del Calvario, Jesús borró nuestros pecados. Él llevó sobre él todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió, pero también resucitó al tercer día, y con el sacrificio completo de la muerte y la resurrección, nosotros tenemos este privilegio de ahora ser hijos de Dios.
Solamente hay un requisito, y ese requisito es invitar a Jesús a nuestro corazón y permitirle y decirle que Él sea el centro de nuestra vida, que aceptamos el sacrificio, que lo creemos y lo aceptamos. Aceptamos el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y con esa pequeña oración o con esa pequeña confesión, tú te conviertes en hijo de Dios. Y ya Dios te perdona todos tus pecados. No porque no vayas a pecar una vez más, o no porque de allí en adelante vayas a ser justo y sin pecar, no. Vamos a seguir pecando, pero ahora el Padre ya no te ve tu pecado, sino cada vez que te mira a ti, ve el sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora Jesús es el sacerdote que interviene por nosotros ante el Padre, y Él le recuerda al Padre: sí, ya pecó, hizo esto malo, pero mira, el sacrificio de la cruz fue más grande que su pecado y su maldad. Así que el Padre no tiene más que aceptarnos y amarnos, porque Jesús pagó el precio completo de nuestras deudas, de nuestro pecado. Así de simple es. Y vamos a cerrar con una pequeña oración, y vamos a pedirle a Dios que entre en nuestro corazón. Aún yo, que ya lo tengo, nunca está de más volver a hacer esa pequeña oración. Y si la dices conmigo, ten por seguro que el Padre y el Espíritu Santo y Jesús vienen y moran a tu corazón. Padre Celestial, en este día te invito a que entres a mi corazón. Te abro las puertas de mi vida para que vengas y hagas morada en mí. Te invito a ti, Espíritu Santo, Padre y Jesús, a que vengan a mí. Y Señor, yo creo en el sacrificio de Jesús y te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este sacrificio tan grande para que yo pueda acercarme a ti. Yo te acepto a ti como mi único Salvador. Tú eres Jesús, el camino al Padre, por el sacrificio de la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esa oración, ten por seguro que Dios escuchó tu voz, que Dios escuchó que tú quieres que Él entre a morar en tu corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, y disfrutemos este tiempo en compañía de nuestra iglesia, de nuestros seres queridos, y sobre todo en compañía, y denle muchas gracias a Dios por el sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga.